¿Cómo es posible? ¿Cómo un solo hombre pudo gobernar España con un poder absoluto durante casi 40 años? ¿Qué tuvo que pasar para que su dictadura, que nació de una guerra civil, no solo sobreviviera a una guerra mundial, sino que se alargara hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX? Esa es la gran pregunta, la que define toda una era, y es la que vamos a intentar desgranar hoy. Para encontrar las respuestas, vamos a hacer un viaje por la vida de Francisco Franco, el hombre que se autodenominó caudillo de España. Vamos a explorar su ascenso, la naturaleza de su régimen y, sobre todo, las claves de esa longevidad tan asombrosa en el poder. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos por sus orígenes, para entender de dónde sale. Luego, cómo conquista el poder, un camino lleno de astucia y también de casualidades. Nos meteremos de lleno en los años más oscuros, los de la represión y el aislamiento. Veremos ese giro de guión que los salvó del colapso y, al final, asistiremos al largo ocaso de su régimen. Venga pues, vamos allá. Todo empieza aquí, porque para encender al dictador primero hay que conocer al joven Francisco. Su carácter no se forjó en un palacio, no. Se forjó entre las tensiones de un hogar bastante infeliz y la brutalidad más descarnada de los campos de batalla de Marruecos. Su infancia fue, un auténtico campo de batalla en casa. Un choque total entre dos mundos. Por un lado estaba su padre, Nicolás, un oficial naval autoritario, mujeriego y con ideas liberales. Por otro, su madre, Pilar, que era la antítesis perfecta, conservadora, devota hasta la médula y el único refugio para los hijos. Francisco no solo tomó partido, es que se construyó a sí mismo en oposición total a su padre. Abrazó el puritanismo, la disciplina y la religiosidad de su madre como si fueran un escudo, su armadura moral. Y esa necesidad de autoafirmación se hizo todavía más fuerte en la Academia Militar de Toledo. Con su 1,64 m de estatura, que era poco para la época, y una voz llamativamente aguda, pues se convirtió en el blanco de todas las burlas. El apodo Franquito era más que una broma, era un recordatorio constante de que para ellos era insignificante. Pero fíjate, aquel menosprecio, lejos de hundirle, fue como gasolina. Encendió en él una ambición fría, metódica y, sobre todo, desmedida por demostrar que todos, absolutamente todos, estaban equivocados. Y la demostración llegó en el lugar más salvaje que te puedas imaginar, Marruecos. La guerra del Rif era una auténtica picadora de carne, pero también una fábrica de ascensos para los más audaces y, seamos claros, los más despiadados. Y allí Franco encontró su elemento. Su valor era casi legendario, su disciplina férrea y su indiferencia ante la muerte total. El resultado, pues un ascenso meteórico, capitán, comandante y con solo 33 años el general más joven de toda Europa. Se acabó Franquito para siempre. Lo más fascinante de esta etapa es el mito que empezó a crecer a su alrededor. Es que salía ileso de emboscadas y tiroteos de los que no salía nadie más. Esta suerte casi increíble en combate llevó a sus tropas, tanto a las españolas como a las marroquíes, a creer que tenía baraka, una especie de bendición divina, como una aura protectora. Y esta idea, la de que era un hombre tocado por el destino, invulnerable, fue la primera piedra en la construcción de su imagen de líder predestinado. Pasamos ahora a la arena política. Cómo este militar africanista, que tenía fama de prudente y poco más, se convierte en el actor decisivo de la mayor tragedia española del siglo XX. Pues bien, entramos en la turbulenta Segunda República y en el camino lleno de curvas de Franco hacia la guerra civil. Hay que entender que, en los círculos de la conspiración militar contra la República, a Franco no lo veían como un líder, para nada. Era más bien una incógnita. Tenía fama de cauteloso, de ambiguo, de no comprometerse nunca. El general Sanjurjo, que era uno de los jefes de la conspiración, lo definió perfectamente. Era un cuquito, un pájaro astuto que, antes que nada, miraba por lo suyo y esperaba ver de qué lado soplaba el viento. Claro, esta indecisión ponía de los nervios a sus compañeros de complot. Mientras estaba destinado en las Islas Canarias, justo antes del alzamiento, sus constantes dudas y su silencio le ganaron un apodo de lo más mordaz: Miss Canarias 1936. Se burlaban de su supuesta falta de agallas sin entender que aquello no era cobardía, sino un cálculo frío. Pero cuando por fin se decidió, el 18 de julio de 1936, lo hizo con una contundencia que dejó a todos helados. Voló de Canarias a Marruecos para tomar el mando de la unidad más letal del ejército, el Ejército de África. Y su primer discurso por la radio desde Tetuán fue toda una declaración de intenciones. Toda la duda se había esfumado. De repente todo era fe ciega y energía arrolladora. El calculador se había convertido en el cruzado. Y aquí viene el punto clave: cómo una serie de acontecimientos le despejan por completo el camino. Primero, el golpe de Estado fracasa y se convierte en una larga guerra. Segundo, el que iba a ser el líder del alzamiento, Sanjurjo, se mata en un accidente de avión a los pocos días.
Otro general clave, Mola, también moriría en otro accidente un año después. Mientras tanto, Franco consigue una victoria de un valor propagandístico brutal en el Alcázar de Toledo, y su prestigio se dispara. Así que para octubre de 1936 ya había maniobrado políticamente para quitarse de en medio a todos sus rivales. La suerte, la ambición y una astucia política que muchos habían infravalorado le convirtieron en el líder único e indiscutible del bando sublevado. Con la victoria militar en abril del 39, no llegó la paz. Lo que llegó fue el comienzo del capítulo más oscuro y largo del régimen. La dictadura se consolidó sobre dos pilares: una represión feroz y un aislamiento económico que se impusieron ellos mismos. Las cifras apenas pueden expresar la dimensión de la tragedia humana. La victoria trajo consigo una represión sistemática brutal. Cientos de miles de personas fueron ejecutadas o encerradas en prisiones y campos de concentración durante y después de la guerra. El objetivo no era solo castigar, era aniquilar cualquier tipo de disidencia, construir un nuevo Estado sobre los cimientos del miedo. La España de la posguerra era un país dominado por un silencio asfixiante. El silencio de los cementerios, el de las cárceles y, sobre todo, el silencio en las calles y en las casas. Hablar de política era peligrosísimo. Disentir era directamente un crimen. El régimen impuso este silencio a una sociedad traumatizada por la guerra, y fue un silencio que duró décadas. Y mientras pasaba todo esto, en el escenario mundial, Franco jugó una partida diplomática de altísimo riesgo. En plena Segunda Guerra Mundial, su régimen hizo un equilibrio casi imposible. Mantuvo una neutralidad oficial, pero su simpatía por el eje era evidente. Se reunió con Hitler, permitió que los submarinos alemanes repostaran en puertos españoles, envió a miles de voluntarios, la División Azul, a luchar contra la Unión Soviética. Fue como caminar sobre el alambre, pero a la larga esa jugada salvó a su régimen de ser arrastrado por la derrota de sus aliados naturales. Y en lo económico, la gran apuesta del nuevo régimen fue la autarquía. La idea era que España tenía que ser autosuficiente, producir todo lo que necesitara sin depender del exterior. El resultado, un desastre absoluto. Dieron comienzo los años del hambre. La escasez era extrema, las cartillas de racionamiento dictaban la supervivencia de la gente, y el mercado negro, el famoso extraperlo, se convirtió en el único motor de una economía que estaba paralizada. El fracaso de un ideal nacionalista que hundió al país en la miseria. A finales de los años 40, el régimen parecía condenado, aislado del mundo, con una economía en ruinas, todo apuntaba a su colapso. Pero entonces, justo cuando el futuro era más negro, un nuevo conflicto a escala mundial lo cambió todo. Vamos a ver cómo la Guerra Fría, literalmente, rescató a la dictadura de Franco. Tras la derrota de Hitler y Mussolini, la España de Franco se convirtió en un paria internacional. Era el último vestigio del fascismo en Europa occidental. Las Naciones Unidas, recién creadas, condenaron al régimen y recomendaron retirar a los embajadores. El aislamiento era casi total. España era como un fantasma en el nuevo orden mundial. Y la salvación llegó de la mano de un nuevo enemigo global, el comunismo. A medida que el telón de acero partía el mundo en dos, la lógica geopolítica empezó a pesar más que los principios democráticos. De repente, la ubicación estratégica de España y, sobre todo, el anticomunismo feroz de Franco se convirtieron en activos muy valiosos para Estados Unidos. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo de verdad, fueron los Pactos de Madrid de 1953. El trato era simple: a cambio de permitir instalar bases militares estadounidenses en suelo español, España recibiría una ayuda económica y militar que era, vital. La visita del presidente Eisenhower a Madrid en 1959 fue la foto que lo selló todo. El antiguo paria era ahora un socio estratégico. Su rehabilitación internacional era un hecho. Con ese respaldo internacional y el dinero estadounidense, el régimen por fin se sintió seguro para abandonar la ruinosa autarquía y abrirse a políticas de mercado. El resultado fue el famoso milagro económico español. Durante los años 60 y principios de los 70, la economía despegó de una forma espectacular, impulsada por la industria, la inversión extranjera y un boom turístico sin precedentes que iba a cambiar la cara del país para siempre. Y esto ilustra de maravilla la gran paradoja de esta época, porque el cambio económico trajo un cambio social profundo, imparable. La España agraria, aislada y tradicional, dio paso a una sociedad industrial, con una clase media nueva y con ganas de consumir. Los millones de turistas que llegaban cada año no solo traían dinero, traían nuevas ideas, la minifalda, la música pop, una apertura al mundo que empezó a agrietar los rígidos valores del nacionalcatolicismo que el propio régimen se esforzaba en defender. Y con esto entramos en la fase final de la historia, un dictador ya envejecido al frente de un país que se había transformado por completo bajo sus pies.
El éxito económico ya no podía esconder las grietas, cada vez más grandes, en la estructura política y social de la dictadura. La oposición, que había sido silenciada durante tanto tiempo, resurgió con una fuerza increíble y desde muchos frentes. Las huelgas obreras paralizaban la industria, las protestas de estudiantes agitaban las universidades, el terrorismo de ETA golpeaba el Estado, la presión internacional aumentaba y, lo más sintomático, incluso sectores de la Iglesia Católica, que había sido un pilar del régimen, empezaban a distanciarse. Consciente de que su final estaba cerca, Franco preparó su sucesión, dejando todo atado y bien atado al nombrar al príncipe Juan Carlos como su heredero. Sus últimos años estuvieron marcados por esa creciente contestación social y por un deterioro físico cada vez más evidente. Tras un último mes de vida convertido en un espectáculo médico, una agonía larga y televisada, su muerte se anunció oficialmente el 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. Con esta frase, sobria, directa y esperada por tantos durante tanto tiempo, el presidente del gobierno anunciaba por televisión el fin de una era. Para millones de personas, esas 5 palabras significaron el final de casi 40 años de dictadura y el comienzo, incierto pero esperanzador, de un nuevo futuro para España. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, pero la historia, desde luego, no se cierra. Su figura sigue siendo, casi medio siglo después de su muerte, una de las más polémicas de la historia de España. Para unos, fue el tirano que hundió al país en la oscuridad y la represión. Para otros, el unificador que salvó a España del comunismo y sentó las bases de la modernidad. Su legado no es una página que se haya pasado, es un campo de batalla de la memoria que, todavía hoy, divide profundamente a la sociedad española.